Saludos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Estamos comenzando a hacer los estudios un poquito sobre las religiones, sectas, doctrinas heréticas, denominaciones falsas, porque lo estamos haciendo en abierto, este estudio. Nos va a llevar algunos días, algunos vídeos, porque no como los otros estudios que tenemos en privado, para el que los quiera, para el que no los quiera, pues no los hace. Pero esto creo que es necesario sobre las religiones y todo esto, de hacerlo en abierto, porque hoy en día la iglesia se está desmoronando, la iglesia está cayendo en picado, la iglesia verdadera. Hay más de 4.000 denominaciones mundiales y ninguna está, cada una va a lo suyo, o sea, no hay ni rastro de lo que Cristo dijo en la iglesia primitiva, que no porque ahora seamos nosotros futuristas, no. Lo que pasa es que en la iglesia primigenia, primitiva, Dios dejó su impronta y dejó lo que era la verdadera iglesia, el amor de Cristo. Ahora, los futuristas, como después de más de 2000 años, hemos tergiversado todo lo que Cristo nos dejó. Por eso nos dice que volvamos a las sendas antiguas y sobre todo a la iglesia primigenia, a la iglesia primitiva, a la iglesia del día de Pentecostés, que nació el día de Pentecostés. Ese es el verdadero evangelio. Ahí, eso es, desde toda la Biblia son buenas noticias, son buenas nuevas, y evangelio en griego significa buenas noticias, por lo tanto toda la Biblia es evangelio. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento hay 4 evangelistas que nos narran, 4 señores que nos narran, 4 cristianos que nos narran la vida de Jesucristo en forma muy... bueno, hay 3 que son sinópticos y el de Juan, que es más para todo el mundo, porque cada uno está dirigido a una persona, a ciertas personas, ¿no? Mateo para los judíos, Marcos para los romanos, Lucas para los griegos y Juan para la iglesia. Juan habla a la iglesia, a todo el mundo, a gentiles, lo que sea. Todo universal, ¿no? Por eso los otros 3 se llaman sinópticos, porque hay muchas de las cosas que vienen y casi calcadas. No es que se las calcasen entre ellos, pero hay parábolas que vienen exactamente igual, pero es que fue porque pasó así. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque el hombre es un ser religioso y por eso quiero que volvamos a esa senda antigua, que volvamos a esa senda de Pentecostés, del día de Pentecostés, cuando nació la verdadera iglesia, y que hagamos la unidad, no la unicidad, cuidado, que aquí pentecostales unicitarios se dan dan la vuelta a todo esto y lo hacen para ellos. Pues como os digo, ya os dijimos de dónde venía la palabra religión, religare, ¿no? Volver a atar. ¿Y a qué te vas a atar? Bueno, unos pueden decir, pues, estar separado, ¿no? Si no estás ligado, estás separado. Claro, estamos separados de Dios por el pecado, pero es que religión es religar, volverse a atar al pecado. Con Dios no estás atado, estamos crucificados juntamente con Cristo. O sea, no es que estemos atados, somos uno en Cristo, ¿no? Que Él quiere la unidad, no quiere religión, no quiere religiosidad, Él quiere relación. Hoy por hoy millares de personas bien intencionadas, por otra parte, sienten el deseo natural de un reencuentro con Dios, y es por eso por lo que estamos hablando, ¿no?
pero hayan dificultades en la selección del camino que pueda llevarlas a la verdadera comunión con el Creador. ¿Están todas las religiones que hay en lo cierto? ¿Son las sectas atajos que llevan al verdadero camino? Porque hay muchas que no te dicen ni la mitad de lo que es Jesucristo, ni siquiera quién es el Padre o el Hijo, el Espíritu Santo, y algunas que ni creen en eso, ¿no? ¿Llevan a Dios en todas las formas de cultos? Está claro que no. Dios no crea confusión, y como prueba de esto es que le dio a la humanidad un libro, se llama la Biblia, que es su palabra, de tal manera que en su lectura, en su meditación, en su comprensión y en que vivamos de acuerdo a sus designios y no en contra. Lamentablemente existe un ser antagónico a Dios, ¿no? Ya sabemos quién es todos. El diablo, ¿no? Satanás, el ángel del mal, o cualquier otro nombre por el que sea conocido. Una de las mayores preocupaciones de este ser es hacer creer a los hombres que él no existe, para poder actuar de esa manera más, con más libertad, sin ser notado o ser evitado. Entonces, tú no crees en el mal, pero dentro de ti, en tu mismo corazón, salen tus concupiscencias que salen de dentro de ti y da a luz cosas peligrosas si no reconoces de quién vienen o de que existe este ser maligno. Una de las estrategias que usa el diablo y sus ángeles caídos, ya que no puede destruir la Biblia ni replicar a sus palabras, procura desacreditar, ¿no? Esconder o torcer las verdades. Y eso lo está haciendo a través de la Iglesia y de tantas iglesias que hay por ahí. Por eso es por lo que creemos que necesitamos hacer este estudio para todos los que, para toda la Iglesia en general, en todas, sea de la denominación que sea, para que volvamos todos a la senda antigua. Lo basamos en la palabra de Dios. Vamos a estar dando versículos. Os aconsejo que toméis nota, porque va a ser un poquito teológico también, pero digamos como si estuviésemos en clase, en facultad, porque esto no es ninguna predicación, no es ningún mensaje, es un estudio de las religiones, de las sectas, de las denominaciones, falsas denominaciones, en fin. Vamos a hacerlo de una manera que sea comprensible, simple, breve y directa, para que comprendáis la verdad y que solamente en Cristo está la verdad, el camino y la vida. Este estudio va a ser de las principales religiones, como os he dicho, sectas, doctrinas heréticas, en fin, todo lo que hemos dicho. Vamos a tratar de ponerlo en orden cronológico ¿no? Y también en orden de importancia, a la vez haciendo las dos cosas, para que vayamos comprendiendo, porque si empezamos por otro sitio, quizá la cosa no se nos vaya de las manos si no entendamos bien, si no empezamos por el principio. Los orientales no tienen esa mentalidad, no lo llevan cronológicamente, lo podemos ver en la Biblia, ¿no? Que hay algunos pasajes que están después de algo que hemos leído, pero han sucedido anteriormente. Los orientales tienen una mentalidad en que te hablan y te van dando pinceladas, ¿no? Es como si dibujásemos un círculo y te van poniendo puntos, te van dando para que llegues al centro, hasta la diana, al mensaje que ellos te quieren dar. Nosotros lo hacemos cronológicamente, desde que empieza hasta que se acaba. Es diferente, pero para cada uno es su cosa. Entonces nosotros, como occidentales, bueno, yo soy occidental y creo que lo mejor
es hablar de eso, porque de lo otro no tengo ni idea. ¿Cómo podría hablar como los orientales, no? Entonces, si alguien se presta a ello, pues también me gustaría mucho que hablase sobre esto a los orientales, sobre todas las religiones y todo lo demás. En Ezequiel 28 nos dice que aquí el rey de Tiro está descrito como semejante a aquel ángel que estaba revestido de gloria, pero que cayó a las profundidades por causa de ¿qué? De su orgullo, de su soberbia. Se describen el origen, la naturaleza y la caída de Satanás. Para mayor profundidad hay que leer un estudio sobre guerra espiritual, que lo tenemos, pero eso ya os digo, son más estudios privados sobre cómo hacer guerra espiritual, sobre la salvación, sobre la fe, sobre el duelo, el luto, la enfermedad, todo esto, las pérdidas, todo esto son pues cosas cotidianas, pero son estudios privados también, aparte de otros estudios teológicos también que damos, ¿no? Bueno, cursos de homilética, exégesis, apologética, bueno, muchos de ellos que nos dan en la clase de teología, ¿no? Entonces, empezamos haciendo esto en abierto, porque vosotros, si queréis, nos los vais pidiendo, que los vamos entregando también, los vamos dando. Es preciso, en primer lugar, que seamos llenos del Espíritu Santo, que salgamos a dar la cara y que proclamemos la verdad en la misión que nos ha sido encomendada por el mismo Jesucristo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto está en Mateo 28, 19 y 20. Como veis, no somos de los de solo Cristo, ¿no? Hay pentecostales, que ya hablaremos de esta rama. Hay pentecostales que bautizan solamente en el nombre de Jesucristo. Y es curioso porque los unicitarios, por ejemplo, no creen en la Trinidad, pero veneran el nombre de Jesucristo y no creen en él. Pero bueno, ya llegaremos hasta ahí. Vamos a despejar, por ejemplo, cuando estamos hablando de todo esto, ¿qué es una herejía? ¿Qué es la herejía? Una herejía, por ejemplo, para nosotros, los cristianos evangélicos de Cristo, evangélicos me refiero, como ya he dicho muchas veces, no evangélicos de Lutero, evangélicos de Calvino, ni protestantes del siglo XVI. No, esta fue la primera iglesia del día de Pentecostés, ¿de acuerdo? Primera iglesia cristiana, no es que haya segunda ni tercera iglesia, fue la única iglesia verdadera cristiana el día de Pentecostés. Por lo tanto, no nació la iglesia evangélica en el 1517, ¿no? Con Lutero y Calvino, Wesley, todos estos, Zwinglio, John Knox, no nació con ellos. Para mí, para los estudios que estamos dando, no nació. Yo no pertenezco a esa clase porque yo no soy, digamos, protestante. A mí no me llaman protestante porque yo vengo de Cristo, yo no vengo de Lutero. Es más, tengo serias dudas con muchas de las tesis que Lutero puso. Aparte de que si me llamasen protestante me estarían llamando católico, porque el protestantismo salió de una rama de la Iglesia Católica. Y yo no soy católico. Sí, católico significa universal. En ese aspecto sí que soy católico, soy universal. Pero no soy romano, ni apostólico. Entonces, vamos a dejar las cosas claras.
no soy protestante porque yo no desarrollo, digamos, o empiezo con la Iglesia cuando Lutero, en el siglo XVI. No, cuando el día de Pentecostés, que se formó la Iglesia cristiana, ese día, cuando descendió el Espíritu Santo, el Evangelio sabemos que está en la Biblia porque son buenas noticias. Entonces, no es solamente el Evangelio de Cristo, que es lo máximo, pero toda la Biblia es palabra de Dios. Toda la Biblia son buenas noticias, aunque siempre hayan guerras o haya esto o haya lo otro, ¿no? Pero bien. Entonces, creo que ese punto está controlado. Si tenéis dudas, pues nada más que poneros en contacto, escribidnos y lo vamos dando. Por lo tanto, para nosotros, llamémonos evangélicos, cristianos ante todo, pero evangélicos de Cristo, del día de Pentecostés, no desde el siglo XVI. Bien, entonces, para nosotros los cristianos la herejía es toda doctrina que en materia de fe sustenta opiniones que son contrarias a la palabra de Dios. Muchos piensan que es innecesario el estudio de la heteriología. Esto nos lo dan en teología, evidentemente. Una de las clases es heteriología. La heteriología es el tratado sobre las herejías. Afirman que no nos debiera interesar este tema y solo estudiar la palabra de Dios, muchos de los herejes, ¿no? Sin el afán de criticarles, por supuesto, a los que piensan de esta manera, pero existen algunos argumentos que nos dan la razón y que son suficientes para llevarnos a estudiar esto, las religiones y las sectas falsas, las denominaciones, las herejías. El estudio de las mismas nos capacita para combatirlas, nos auxilia en la evangelización. Vamos a ir por partes. El estudio de todo esto nos capacita para combatirlas. Poniendo un ejemplo, con el apóstol Pablo, Pablo conocía a la perfección las falsas doctrinas. Ya tenéis que enseguida con los judaizantes se metió enseguida cuando llegaron a cortar la palabra de Pablo, el Evangelio, y Pablo le decía: tan rápidamente habéis caído en manos de estos que cualquiera que os predique otra clase de Evangelio sea anatema, maldición. Luchó arduamente contra estas herejías. Mientras más conocemos de estas herejías, más nos va a ayudar esa sabiduría a vencerlas y a no caer dentro de ellas. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto lo decía Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 8. El estudio también de ella nos auxilia en la evangelización, nos ayuda cuando evangelizamos. No sabemos qué clase de personas nos vamos a encontrar cuando predicamos el evangelio. En la iglesia es muy fácil predicar, todo el mundo está convertido, ¿no? Pero estamos hablando de, como nos manda Mateo 28, id y predicad, o sea, que salgamos fuera del templo, fuera de ahí. A eso es a lo que me estoy refiriendo, a predicar fuera. Entonces no sabemos con qué clase. Yo he tenido el ministerio de prisiones y yo he estado en prisiones predicando el evangelio. No sabes con qué gente te ibas a encontrar. Yo iba, por ejemplo, en Picassent, una cárcel que hay en Valencia, y los funcionarios, iban 2 o 3 funcionarios contigo, te metían en un cuartito, pero ellos se salían. Y luego por otra puerta iban entrando los presos y se iban sentando. Estabas tú solo. No sabías con qué clase de gente estabas. Sabías que estaban ahí por algo que habían hecho, ¿no? Pero no sabías qué iba a suceder.
Por eso nos auxilia mucho en la evangelización el estudio de las herejías, porque siempre hay alguien que te pregunta o que te dice tal o cual cosa, entonces tú con eso pues le vas evangelizando con la verdad, evidentemente, y si estudias todas las religiones, sabes cómo responder a un testigo de Jehová, cómo responder a un mormón, cómo responder a un adventista. Sabes responderlos porque conoces su religión. No es que te pongas a estudiarla a fondo, porque yo te aconsejo que estudies a fondo primeramente la palabra de Dios, la Biblia, y luego después al mismo tiempo te puedes ir haciendo también eso. Si conocemos el credo de cada doctrina, de cada religión, nos va a ser más fácil hablar del amor de Dios, porque nada ni nadie se compara con el amor de Dios, de nuestro Dios, el Dios verdadero, único y verdadero. Es necesario que conozcamos la verdad para poder combatir la mentira. Es importante entonces que conozcamos la palabra de Dios, la Biblia. Por otra parte, el estudio de las herejías también aumenta nuestra fe. Cuando nos tropezamos con las doctrinas de las sectas falsas, la mayoría de las veces ridículas y sin fundamento, tenemos más seguridad en lo que hemos creído, en Dios. De ahí que podemos decir, al igual que Pablo, poderoso, yo sé a quien he creído, yo sé a quien he creído, en quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo sabía que lo que le hacía salvo había sido por gracia de Dios y por la fe en Jesucristo. Pero la fe que salva tiene que tener buenas obras. La fe te salva, pero no está sola, tiene que llevar buenas obras, ¿no? Ahora, las buenas obras no te salvan si no tienes fe. Si tienes fe, esa misma fe te va a ir haciendo hacer buenas obras, ¿no? También aumenta nuestra responsabilidad. El cristiano es personalmente responsable de buscar el conocimiento de la verdad y combatir la mentira. Estar contra el error y la mentira sin vestir la armadura que nos habla Efesios, es una falta de responsabilidad cristiana. Tú no puedes ir a luchar sin armas. Por eso debes de estar vestido con la armadura que Dios te dice, su palabra, con todo lo que nos habla Efesios 6. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 14 al 17. Como veis, todas las armas que nos da son de defensa, menos una, que es la palabra, es la espada. Con esa es con la que tenemos que dar, pero antes no tenemos que ir dando mandobles por ahí a diestro y siniestro, como van muchos que tergiversan totalmente como los testigos de Jehová, por ejemplo, que te van llamando de casa en casa, pim, pam, oye, ¿has leído esto? Y te sacan el Atalaya, su libro, porque no tienen ni Biblia. Ellos tienen su nuevo mundo, escrito por Russell, ¿no? Entonces, Charles Russell y Elena G. de White. Entonces, creo que para tener una buena responsabilidad, aunque aumente la responsabilidad y saber responder, debemos de tener estudio sobre la palabra de Dios, sobre todo lo que concierne a la palabra de Dios, un poquito de teología, un poquito, y tener esa base para, no ya para el bien nuestro,
y saber que estamos ante la realidad, ante el Dios verdadero, saber lo que hay, por qué nos pasa lo que nos pasa, cualquier cosa. La oración es indispensable, es el arma más poderosa que tiene el cristiano, la oración, todo. David decía que por lo menos 1 hora al día tenías que estar en oración. 1 hora, ¿te parece mucho? A Cristo no le pareció mucho el subirse a la cruz por ti y el estar padeciendo todo lo que padeció por ti y por mí. Entonces, 1 hora me parece muy poco. Pero bueno, eso va en cada uno. Podemos leer 1 Corintios 11, 19, Gálatas 5, 20, 2 de Pedro 2, 1, id apuntándolo porque todas estas escrituras os van a ayudar a todo esto. ¿Cómo podemos identificar una herejía? No nos debiera resultar difícil identificar una herejía si somos lectores y hacedores de la palabra de Dios. Existen algunos aspectos que, al ser analizados, podemos darnos cuenta de la estrategia del diablo, que es la conquista de la mente. Dicen que una mente ociosa es campo abonado para el diablo. Por lo tanto, que tu mente siempre esté en consonancia con Dios, y aunque simplemente sea que estés sin hacer nada o lo que sea, gracias, Señor, por todo lo que me das. Aunque estés pasándolas mal, aunque estés pasando las canutas, aunque sea lo que sea, que sepas que Dios está permitiendo que pases ese tiempo mal porque va a venir un tiempo de bendición, de revelación, de bondad. Entonces, la batalla emprendida en estos momentos en todo el mundo es una batalla mental, en la cual las falsas ideologías, las falsas filosofías y las falsas creencias subestiman la palabra de Dios. Ese es el celo que tienes que tener para que cuando hagan eso delante de ti, tú digas, no, eso no es así. Es aquí por esto, por esto y por esto. O sea, refutar. No, a mí me lo dará el Espíritu Santo. Cuando estéis, lo dice la palabra, cuando estéis ahí, no os preocupéis por lo que hablar, ni lo que tendréis que decir, porque el Espíritu Santo hablará por vosotros. Claro, pero eso tenéis que tener el Espíritu Santo primero, ¿no? Y después, ¿qué nos dice? Vivir. ¿Vivir el qué? Su palabra. Pero su palabra, ¿por qué? Por fe. ¿De dónde viene la fe? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces, si no tienes fe, no puedes actuar, ni puedes vivir la palabra, porque no la conoces. Porque solamente con fe conoces la palabra. Si no, la Biblia será un libro más, como cualquier otro libro, Viaje al fondo del mar, que estás leyendo, pero no te enteras de nada. En primer lugar, hay un desacuerdo con la Biblia con respecto a las doctrinas de la Biblia. Podemos dividir algunos argumentos, por ejemplo, argumentos bíblicos, extrabíblicos y antibíblicos. El argumento bíblico es el que saca de la Biblia dándole una interpretación correcta y lógica. Fue el argumento que usó Jesús en la sinagoga de Nazaret acerca de su misión. Ese es el argumento bíblico, cual le da una correcta interpretación y lógica. No ilógica, lógica. Una interpretación lógica, como lo usó Jesús. El argumento extrabíblico es el que no tiene ninguna base en la Biblia, pero no choca con sus enseñanzas. ¿Me entendéis? No tiene nada que ver con la Biblia, pero está al látere, está al lado, camina en paralelo, pero no tiene nada que ver con la Biblia, pero no se cruza con ella. O sea, no choca con sus enseñanzas. Muchos predicadores hoy en día usan argumentos extrabíblicos. ¿Sí? Eso he tenido, y me dedico también mucho a ello. Tengo también ese llamado a descubrir a los falsos pastores vestidos
de ovejas que no dejan de ser lobos rapaces, que hoy en día, en su mayoría, son así. Os lo puedo decir porque visito muchas y he visitado muchas iglesias y es muy raro encontrarte alguien. No es decir que sea un fallo, que sea, bueno, pues ignorancia o cualquier otra cosa. No, es mala baba que van a... el amor no existe para ellos, vamos. O sea, la palabra de Dios van a por ella. Y muchos predicadores hoy en día usan esos argumentos extra bíblicos que parece que no confrontan con la Biblia, que no se oponen a ella, ¿no? Cuando hacen sus predicaciones, sus sermones, entonces esto se ha de hacer con mucha cautela, y aquí estamos hablando, pero no creáis que estas son palabras al viento, estas son palabras muy serias y que hay que tomar muy en serio para nuestra vida, porque nuestra vida está en juego precisamente por esto. Por eso os digo que se ha de hacer con mucha cautela. Es necesario que se tenga una cierta dosis de seguridad la persona que está usando este tipo de predicación. Está también el argumento antibíblico, que es el que combate, es el que tuerce, el que sustrae o aumenta, que muchos descienden del argumento extra bíblico sin darse cuenta, ¡pum!, caen en el argumento antibíblico. La Iglesia de la Prosperidad, que aunque se llamen evangélicos, pentecostales, bautistas, no sé qué, no sé qué, y al final son los del solo Jesús. Bueno, combaten, tuercen, sustraen o aumentan las verdades anunciadas dentro de la palabra de Dios, o bien chocan con ellas. Eso no, porque no, pues, esto se contradice, o sea, te hacen la cabeza de un lío para que tú mismo dudes de todo ello. Si tienes el estudio bíblico, estás viviendo conforme a la palabra de Dios, crees en el único Dios, evidentemente, esto no te va a suceder. Porque tú conoces la verdad y conoces también su verdad. Y sabes dónde reside la auténtica verdad. Valga la redundancia, ¿no? Aquí hallamos que las herejías que son antibíblicas están en total desacuerdo con las enseñanzas del cristianismo. Algunas veces están fundamentadas en un versículo o en una expresión aislada que encontramos en la Biblia. Te las cambian totalmente. Bastaría, sin embargo, un poquito de conocimiento de los principios auxiliares de la hermenéutica o interpretación de las escrituras para refutarlas. Esa es otra de las clases que también damos, hermenéutica, para refutar todo lo que nos digan que vaya en contra de la Biblia. Hay una unilateralidad, ¿no?, de apreciación doctrinaria que, como ejemplo, en muchos casos la herejía se caracteriza por el hecho de escoger una doctrina para descargar sobre esa doctrina toda tu atención, en detrimento o en menoscabo de las otras doctrinas. Se afirma, por ejemplo, la divinidad de Jesús y se abandona su humanidad. ¿Me entendéis? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Estáis bien hasta ahora? ¿Va fácil la cosita? Yo creo que sí, ¿no? Bien. Se afirma eso, la divinidad de Jesús y se abandona la humanidad, o viceversa. Se enfatiza la humanidad de Jesús y se abandona la divinidad de Jesús. Se le da énfasis a la unidad de Dios y se oscurece la doctrina de la Trinidad. Se muestra una preocupación por el cuerpo del hombre y se olvidan de su alma y de su espíritu.
hay una contradicción con los hechos, historias y doctrinas basadas en hechos que en realidad no proporcionan una base para ellas. Hay una incredulidad para con enseñanzas basadas en hechos reales, bíblicos o de raíces bíblicas. Por desgracia, muchos buenos cristianos han sido engañados por esta causa, o por cosas de esta índole. Hay una incoherencia lógica. Nada impide que el buen sentido y la razón sean usados en materia de religión, de cualquier tipo de... Pero la mayoría de las herejías no resisten una confrontación lógica con la historia, la ciencia, la Biblia o con la religión propiamente dicha, ¿no? Por llamarla, con la relación con Cristo. Una relación que tienes con Cristo, nada te va a impedir, ninguna herejía va a impedir que... Porque no tienen, o sea, no pueden, ni siquiera lógicamente, ni espiritualmente, mucho menos. La Biblia prevé el surgimiento y la evolución de las herejías como una señal de los últimos tiempos. ¿Cómo podemos identificar entonces una secta? Sería muy superficial decir que para identificar una secta falsa basta con verificar si está fundamentada en herejías. Existen algunos aspectos que son comunes en las sectas. Entre ellos, vamos a ver que Jesús no es el centro de atención. Las sectas en general subestiman el valor de Jesús. Los orientales tienen sus dioses o sus profetas que colocan por encima de todo, y los occidentales lo mismo, que hacen todo eso, colocan por encima o sustituyen a Jesús por otro Cristo. Ejemplo de ello hay, pues, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana. Jesús le llaman Cristo de tal, Cristo de cual, Cristo de esto, Cristo de lo otro. Lo sustituyen por otros Cristos. Colocan al Hijo de Dios en una posición secundaria, quitándole su divinidad y en consecuencia sus atributos divinos. Por otra parte, tienen otras fuentes doctrinales además de la Biblia. Caso de los testigos de Jehová, dice que tienen la Biblia, pero ellos llevan el Nuevo Mundo, que se llama. O los mormones, que dicen que llevan la Biblia, pero llevan el libro del Mormón, las enseñanzas de Joseph Smith, en fin, que de todo menos la Biblia. Y todos son heréticos. Colocan, admiten y aceptan como inspirados determinados escritos de sus fundadores, de estas religiones, de estas sectas, como Charles Russell, del Testigo de Jehová, o de los mormones, o de los adventistas. El fundador de la secta, cualquier librito que salga, le leen más y mejor que la Biblia, y creen en él más que en la Biblia. Si en la Biblia no está escrito lo que escribe el fundador, la Biblia está equivocada. Esa es una un toque de atención de que estamos ante una secta. Por eso digo que sería superficial decir, no, basta con verificar esto o no. Hay que mirar todo muy profundamente para ver una secta y que sepamos en verdad cómo responder a todo ello. Algunos llegan hasta desacreditar la Biblia, a la cual imponen un montón de restricciones. Esto también lo podemos leer en primera de Timoteo 4, versículo 1, y segunda de Pedro 2, versículo 1. También afirman ser los únicos que están en lo cierto. Para todos lo suyo es estar en lo cierto,
y es la única, una de las principales características de una secta falsa es precisamente esto. Puede que haya sido fundada hace 5, 10, 20, 100 años, no importa, es la única verdadera. Y hay de los que no leen a través de su cartilla, o de su catecismo, hay de aquel de que no lo lea. Estas personas deberían tener al menos el cuidado de no ser tan presuntuosos, ¿no? Prepotentes, orgullosos. Hacen uso también de falsas interpretaciones. Las interpretaciones del texto bíblico, hechas sin tener en cuenta los principios de la hermenéutica a la que nos hemos referido antes, han llevado a incontables personas, numerosas personas, muchísimas, a veces bien intencionadas, a fundar una secta. Esto acontece generalmente por la total ignorancia de las reglas de interpretación de nuestro propio idioma que son enseñadas en nuestras escuelas. Eso es lo que nos habla la hermenéutica. Y teniendo unas pequeñas nociones de hermenéutica, no vamos a hacer uso de las falsas interpretaciones. En otro punto enseñan al hombre a conseguir su propia salvación. No solo enseñan al hombre a salvarse a sí mismo. No me digas que eso no es una herejía o estás en una secta cuando te digan que tú puedes salvarte a ti mismo. Y las hay, que yo las he visto. Lo sé. No solo enseñan al hombre a que se puede salvar por sí mismo, sino que prometen una salvación enteramente naturalista en su concepto. O sea que consiste en la repetición de la vida de este mundo, pero quitándole esas tensiones desagradables que hay y que estamos viviendo, ¿no? en la tierra. Los antiguos egipcios enseñaban y decían: preparaos para los juicios de Osiris, observando las reglas de buena conducta. Confucio daba este precepto, decía: andad, muchos citan a Confucio, que como alguien sabio, como decía Confucio, yo lo he oído hasta en cristianos, como decía Confucio, como te decía Jesús, como decía Confucio, anda, vaya Confucio por ahí a segar a las 3 de la tarde, hombre. Confucio decía: andad en las veredas trilladas, sed buenos ciudadanos del imperio celeste, o sea, del cielo. Estaba adorando al cielo, no estaba adorando a Dios. En la India, Buda, el panzón, Buda aconsejaba y decía: andad en el noble camino de los 8 pasos, de ahí sus 8 brazos. Todos son filosofías baratas, pero tienen como connotaciones bonitas o hasta bíblicas algunas, que nos pueden parecer bíblicas, pero no pasan de ser filosofías de hombres, filosofías que, bueno, que es un refrán bonito, ¿no? Por ejemplo, en el ejército donde yo estuve, había la máxima, ¿no? Nuestro lema, que era: nadie merece vivir, solo merece vivir aquel que está dispuesto a morir por un noble ideal. ¡Guau! ¡Qué bonito!, ¿no? Estuve, ¿no? Cantaba las canciones y todo, que no veas. Era lo máximo, lo llevamos tatuado en el brazo, con el escudo. Solo merece vivir aquel que es capaz de morir por un noble ideal. ¡Wow! Eso decía Buda: andad en el noble camino de los 8 pasos. Toma ya. ¿Cuál es el camino de los 8 pasos, Buda? ¿Dónde estás tú ahora? Porque yo, mi Cristo, está vivo y está reinando. El maometismo recomienda: permaneced firmes junto a los 5 pilares de la conducta. ¿Cuáles son? Ellos lo saben. Sí, yo también. No son pilares de la conducta. Son la palabra de Dios.
En general, las religiones y las sectas enseñan a los hombres a salvarse a sí mismos. Están diciendo que si tú estás sobre los 5 pilares, sobre el camino de los 8 pasos, si te preparas para los juicios de Osiris, vas a ser salvo. Entonces, ¿a qué bajó Jesucristo? A morir, a padecer, a sufrir por ti y por mí. Para hacernos salvos. Porque es el único que salva. Jesucristo. Es el Buda, Osiris, Alá, Mahoma. Todos esos, sus huesos están en una tumba. Los de Jesucristo es el único que resucitó. La historia misma se ha dividido en antes y después. ¿De quién? ¿De Mahoma? ¿De Buda? ¿Antes y después de Osiris? No. Antes y después de Cristo. Son proselitistas. Una de las actividades proselitistas principales de las falsas sectas es pescar en peceras de los demás. O sea, yo me voy a una iglesia, voy recorriendo, voy a una ciudad y voy a una iglesia y le voy diciendo, oye, voy a abrir una iglesia que esto no está bien. Tú ya verás, vente allí, le dices 2 o 3 buenas palabritas, se va corriendo la voz, vas a otra iglesia, va diciendo lo mismo, al final tú abres tu iglesia con los que están en otras iglesias. O sea, eso lo llamamos pescar en otras peceras. Son proselitistas, ¿no? No captan a sus neófitos de entre los necesitados, como el cristianismo, de los afligidos, de los enfermos, de los desesperados, sino que se aprovechan esa fe, aprovechan la fe que ya poseen las personas a quienes tratan de conquistar, y con un poco de sutileza, de palabrería, pues consiguen desencaminarlas y se las llevan hacia su grupo. Y de esos yo conozco así, que han estado. Gente que ha venido de fuera, se ha traído a su familia, las ha desperdigado por todas las iglesias de la ciudad y en un mes tiene una iglesia con 100 personas. ¿Cómo te explicas eso? Y se han llevado incluso a buenos cristianos, ¿eh? Lo que pasa que luego, pues, claro, debemos tener, no creamos, como decía Pablo, no sea que habiendo yo metido a muchos en el camino, yo mismo venga a ser desechado. O sea, que ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. O sea, debemos tener los ojos muy abiertos, no desechar la Biblia, la oración siempre constante, siempre dando gracias a Dios por todo lo que pase, bueno o malo, para ti, porque para Dios es bueno, lo que te está sucediendo es para bien y para tu bien, porque lo que Él permite, sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos también. Entonces lo que Él está permitiendo que te suceda hoy es porque te va a hacer fuerte para lo que tienes que atravesar mañana. Pero es que cuando atravieses esa montaña de adversidad, de tragedia, de pérdida, de lo que sea, vas a obtener la bendición de Dios. Entonces, debemos tener los ojos muy abiertos respecto a estos proselitistas que se van a pescar. Y siempre te vas a encontrar alguno en cualquier iglesia, cuando menos te lo esperas, cuando más bajo estés de defensas, ¡pam!, un proselitista allí diciéndote que él va a abrir una iglesia, que él tal y cual, que te vayas allí porque vas a ser allí tal y cual, te va a encumbrar, te va a hacer de todo, allí vas a... bueno, como Dios vas a ser allí. Cuidado con este tipo de gente. Tú, la palabra de Dios, siempre, y estudia todas, como estamos estudiando, toma notas de todo lo que te estamos hablando,
Toma notas de todo ello, porque esto te va a valer de mucho, sobre todo para que no te saquen del camino de la salvación. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto está en 1 de Timoteo 4, versículo 1. O sea, Pablo mismo ya nos los está advirtiendo, que va a haber proselitistas, y es que los hay. Yo soy pastor, yo soy de donde sea, soy pastor, y vengo de tal sitio y tal, voy a abrir una iglesia, si quieres venir a verlo, allí hablamos. Primero tratas de ver cuál es el pensamiento que tienen esas personas, y luego sobre esa fe que tienen esas personas te basas, tú dices que tu iglesia va a ser de esas. Vente porque la vamos a abrir así, y vas pescando en peceras, en iglesias, quitándolos a esos a otros pastores que tienen ahí, se los vas quitando. Esos son los proselitistas. Hay escuelas de pensamiento filosófico más conocidas y sus falsedades igual. El hombre, en su búsqueda del saber, la ha denominado filosofía. Lo siento por los que estén estudiando la carrera de filosofía, pero antes se estudiaba la carrera de filosofía y letras. Ahora ya las letras se quitan, ya nada, solamente la filosofía. Esto proviene, la palabra griega filosofía, proviene de philos, que significa amigo, amigo de, amante de, y sofía, que sofía significa conocimiento, sabiduría, saber. Por eso provienen también del adjetivo y sustantivo griego filósofos, que significa los que aman el saber, ¿no? Que es amigo del conocimiento, vamos. La predicación apostólica combate implacablemente la filosofía o la sabiduría de los griegos y enseña que la verdadera sabiduría viene de lo alto. ¿Os acordáis de Pedro? El día de Pentecostés, cuando salió y predicó. ¿Pero de dónde sacáis estas palabras? Si este es un ignorante, si no ha ido nunca a la escuela, si es un pescador. Que no ha ido a la escuela, ha ido a la mejor universidad. Ha estado 3 años y medio andando con Jesucristo, día y noche. No hay mejor universidad. Vamos, tiene un máster en teología, pero mejor que el que puedan dar hoy. ¿Qué le llamáis a Pedro ignorante? Pedro era el tío más teólogo que podía existir. Y salió, ¡pam! Y dio a Cristo, a quien vosotros matasteis. Es decir, se convirtieron 3.000 en ese día. Ojo que para hacer una predicación en medio de aquella gente y que dijeran 3.000, pues yo creo eso, tela, ¿no? Así que ahí tenéis al ignorante. Eso es la predicación apostólica, porque Pedro era un apóstol, no estos que se llaman hoy en día apóstol tal, apóstol cual. ¿De dónde eres apóstol? Vamos a ver. Quédate tú en tu sitio como un servidor de Cristo y dale las gracias por permitirte tener el honor y el privilegio de predicar su palabra. Eso es ser un verdadero seguidor y un verdadero discípulo de Jesús. Por eso digo que esa es la predicación apostólica, que como Pedro deberíamos hacer nosotros lo mismo. Combatir implacablemente la filosofía griega. Y enseña que la verdadera sabiduría viene de lo alto, de Dios, y nunca de los esfuerzos humanos. Tú, por mucho que te esfuerces, por mucho que pongas y empieces a estudiar aquí y allí, si no tienes fe, si no crees en Cristo, solamente tienes filosofía barata. No tienes una predicación con unción, con autoridad, con poder, con fuerza, con fuego del Espíritu Santo. Estos pensamientos
que tienen filosóficos son el sustento y la base para las falsas religiones y sectas, ya que hablan de que el hombre puede lograr su propia salvación o su propia redención. Vamos a dejarlo aquí, en esta primera parte, que estamos ya metidos de lleno. Ya hemos hecho otras partes, pero un preludio, y esta es la primera parte que estamos empezando a hablar de las doctrinas, de las herejías, de las religiones. Empezaremos, como digo, vamos haciéndolo cronológicamente y seguiremos haciendo, porque ahora lo que estamos hablando son de las herejías, ¿no? Empezaremos luego con las religiones falsas, porque toda religión es falsa, religiones, doctrinas y todo lo demás. Vamos a dejarlo aquí. Acordaos que vamos a empezar el próximo con el agnosticismo, en fin, bastantes cosas de estas más, que hace poco que se ha fundado, ¿no? Hará 200 años, 200 y pico años, o sea, no hace más. Creo que fue a finales del siglo XIX, 1870, por ahí, más o menos. Yo os lo diré con más exactitud. Entonces, preparaos también, tratad de digerir todo esto que hemos hablado hoy y preparaos para todo lo que viene, que hay mucho sobre estas herejías, y luego ya empezaremos con religiones y todo lo demás, ¿vale? Pero he creído necesario que empecemos con todo esto para saber luego, cuando hablemos de religiones, si hablamos de agnosticismo, si hablamos de filosofía, o si hablamos de lo que sepáis lo que es cada una de las cosas de las que vamos a hablar, de las falsas religiones, denominaciones, doctrinas y todo lo demás. Aquí tenemos algunas doctrinas heréticas que estamos dando para que luego lo vayáis, que se os haga más fácil el conocer todo lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Pues venga, pues con lo que hemos dado, estudiad, y ya sabéis que vamos a comenzar con el agnosticismo en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Hasta entonces, que el Señor os bendiga.